primero, ¿verdad?, de que ustedes se animen y se animen a implementar lo que es lo más difícil. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Todos tienen el objetivo, obviamente, de presentar pasos concretos con sus respectivos objetivos mediante los cuales la Iglesia puede establecer y mantener un programa continuo de lectura, meditación y aplicación de los principios encontrados en la palabra de Dios. Y después tiene la introducción. Me gustaría que todos pongan atención en esto. Si de manera abrupta se trata de iniciar en la Iglesia un programa continuo de lectura, estudio, meditación y práctica de los principios encontrados en la palabra de Dios, muy probablemente habrá mucha resistencia. Por mucho tiempo, los miembros de la Iglesia se han acostumbrado a que el no hacerlo es lo normal. Es por esta razón que se tiene que ser muy estratégico en el proceso de implementación de este. De otra manera, el programa estará destinado al fracaso. La idea que se está planteando es de que mucha gente no lee la Biblia. Levanten la mano a todos los que leen la Biblia regularmente. Ok, bueno, es muy grupo, ¿verdad? La idea es que todas las personas que no lo hacen lo empiecen a hacer. Esa es la idea. Que si usted no lo está haciendo, entonces usted pueda empezar a hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo es de que usted practique lo que usted está leyendo. Porque muchas veces es fácil leer, pero es más difícil cumplir lo que se está leyendo. Entonces, lo primero que vamos a abordar en esta noche es cómo comenzar una campaña de concientización de los miembros de la Iglesia. Y el pastor tiene mucho que ver en todo esto. Y en el punto número 1, el pastor debe predicar una serie de mensajes. Por medio de los cuales se logren los siguientes objetivos. Número 1, informar a la Iglesia de las evidencias bíblicas que demuestran que la obediencia a la palabra de Dios contribuye al crecimiento de la Iglesia. No sé si se acuerdan, pero hablábamos la semana pasada acerca de por qué las iglesias no crecen, ¿se acuerdan? Vimos los elementos internos y los elementos externos. Después vimos las características que tenía la iglesia primitiva y qué era lo que ellos hacían, no sé si se acuerdan. Y una de las primeras cosas que hacían, dice la Biblia, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan, y realmente vivían en unidad y vivían en comunidad. La idea de todo este proceso es de que si usted de manera individual empieza a vivir de acuerdo a sus principios, y el resto de la iglesia empieza a hacerlo, entonces usted va a ver buenos resultados. Y siempre hay un grupo que lo hace, pero otro grupo que no lo hace, entonces la iglesia siempre anda alando uno por un lado y el otro por otro lado. Y no se logra mucho, ¿verdad?, cuando las cosas se hacen de esa manera. Entonces, en el punto B, informar a la iglesia de los posibles beneficios y resultados personales de cultivar una vida de devoción, estudio y obediencia a la palabra de Dios. ¿No se acuerdan de 2 Timoteo 3, 16 y 17, verdad? Que dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si queremos realmente, y es que no queremos estudiar la palabra, no entiendo por qué no. Personalmente yo no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Lo que no comprendo, ¿verdad?, es por qué no insistimos más con la idea de que se estudie la Biblia, de que las personas puedan estudiar la Biblia. Si tenemos tiempo para todo, menos para leer la Biblia. Miren, yo le digo a la iglesia todo el tiempo de que todo lo que ellos quieren hacer siempre tienen tiempo para hacerlo. Es verdad. Pero no queremos hacer tiempo para las cosas que Dios nos dice que debemos de hacer. Entonces, yo creo que ese es un problema que tenemos que solucionar. En el punto C, informar a la iglesia de la postura de Dios en relación a la manera en que su pueblo debe de interactuar con su santa palabra. ¿Qué dice Josué? Este es el primer versículo que vamos a ver para que lo miremos. Pero la razón fundamental por la cual nosotros no vivimos una vida cristiana agradable es porque no leemos la Biblia.
la razón fundamental por la cual no vivimos una vida agradable delante de Dios es porque si la leemos, no la vivimos, no la ponemos en práctica. Pero si realmente todas las personas pusiéramos en práctica la Biblia, todos los cristianos verdaderamente en la iglesia no deberían haber problemas, porque todas las personas estarían dispuestas a obedecer, a someterse y a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Pero lo que pasa es que no leemos la Biblia, si la leemos nos entra por un lado y nos sale por otro. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros pensemos en todas estas cosas de una manera realista, sincera y honesta, y que podamos empezar a vivir de acuerdo a los principios que Dios quiere que vivamos y que están presentados en la palabra de Dios. Y el punto D, recuerden, todas estas son responsabilidades del pastor: animar y retar a la iglesia. Bueno, pero vamos a leer Josué, ¿verdad? Ya lo tenía aquí abierto. Josué, capítulo número 1, versículo 7 y versículo número 8. Dice, verso número 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te partes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y no te hermanos, y aquí viene el punto que yo quiero enfatizar en esta noche. Tal vez algunos de ustedes se van a sentir un poco mal, pero mi objetivo no es hacer sentir mal a nadie. Mi objetivo es que todos nosotros podamos entender que mientras no obedezcamos a la palabra del Señor, no vamos a experimentar realmente con la plenitud de la bendición que Dios quiere darnos. Y ese es el punto que yo estoy tratando de abordar en esta noche. Verso 7, entonces dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te partes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo le digo a los hermanos, y lo predico en cualquier lugar, que la doctrina de la prosperidad es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica, aquí está representado. Eso es lo que dice el verso en la última parte, ¿no es verdad? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y eso es lo mismo que dice también el salmista en el Salmo número 1, que lo vamos a ver en un minuto. Pero regresando a este texto, ahí me gustaría de que el reto que Dios nos hace es que debemos de esforzarnos y ser valientes para cuidar de hacer conforme a todo lo que la palabra del Señor nos dice que debemos de hacer. Verso número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué libro de la ley? En este caso para nosotros es esta palabra. Para ellos obviamente no era esto, era el Pentateuco, para la mayoría de esas personas, pero para nosotros es esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La doctrina de la prosperidad es 100% bíblica, pero la prosperidad es un resultado directo de una persona que obedece la palabra. Para obedecer la palabra tenemos que estudiarla. Para estudiarla tenemos que leerla. Para leerla tenemos que hacer tiempo. Para tener tiempo tenemos que deshacernos de un montón de cosas que no deberíamos estar haciendo y que nos está robando el tiempo que deberíamos invertir en el estudio de la palabra. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? ¿Cuántos ya están molestos? Nadie trae los tomates, ¿verdad? Ni cebolla, ni nada. Ni zapato. Ok. Zapatazo. Ok, punto número... ya estaba ahí. De animar y retar a la iglesia que de manera activa e intencional se conviertan en estudiantes y hacedores de la palabra de Dios. Ok, Santiago, vamos a ir, porque recuerden, estamos estudiando la palabra, aunque tal vez usted ya se lo sepa, de todas maneras es necesario de que lo leamos. Santiago. Santiago, capítulo número 1, versículo número 21. Noten, hermanos, y este es el asunto, espero, cuando usted salga de esa puerta, yo quiero que usted esté apercibido de algo. Es difícil leer la Biblia, pero es más difícil practicarla.
ya es difícil leerla, pero es más difícil practicarla. Entonces a mí me gustaría de que note lo que dice Santiago en el capítulo 1 y el versículo número 21 al 24, si están ahí pueden decirme amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí viene el versículo que yo lo estoy enfatizando en esta noche. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Lo que está diciendo Santiago es de que realmente, probablemente, usted puede ser un lector de la Biblia, pero al final de la historia no es solamente leerla, es hacerla, es cumplirla, es vivirla, es practicarla, porque eso es lo que realmente demuestra que está siendo sometido o sujeto a las enseñanzas bíblicas. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta acá? Una observación nada más, hermano, ahí en este versículo que estaba leyendo, el 25. Sí. Ahí está la implementación de lo que está diciendo, no siendo oidor olvidadizo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa? Ya. Ok, hermano, mire, lo vamos a llevar un poquito más allá. Sinceramente, se lo doy de testimonio. Y en veces es lo más difícil, cuando usted ya conoce un texto, y por eso creo de que el de olvidadizo, no solamente se refiere a que se te olvida, sino que se refiere a que intencionalmente tú no lo quieres hacer. No lo quieres hacer. Entonces, implica las dos cosas, no solamente de que se te olvida, pero de que tú intencionalmente lo estás poniendo al olvido, porque no quieres hacerlo. Entonces, básicamente estamos cayendo en un pecado de desobediencia. Ok, ¿alguna otra pregunta, algún comentario hasta acá? Porque recuerden, la lección es extensa, ya lo vieron, porque son 12 páginas las que vamos a estar viendo, pero obviamente tampoco estamos interesados en correr, estamos más interesados en aprender algo y poder ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque es el estudio de todo esto. Ok, número 2, hermanos, entonces. Espero honestamente que yo no me esté entristeciendo, porque esa no es mi intención, pero obviamente que mi intención es retarles. Espero que ustedes me comprendan. No es ponerlos tristes, es animarles a que ustedes comiencen una nueva vida encaminada a la lectura de la Biblia y a implementar las cosas que Dios quiere que implementemos. Entonces, número 2, enfatizar la importancia de la lectura, estudio, meditación y práctica de los principios encontrados en la palabra de Dios en todos los grupos que integran la iglesia. Esto se logrará realizando las siguientes actividades. ¿Qué actividades? Número 1, tener un énfasis semanal de la lectura de la Biblia en cada grupo de la iglesia. En otras palabras, de que si hay grupos pequeños, grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de jóvenes, grupos de niños, en todos los lugares donde haya grupos pequeños se debe de enfatizar que se lea la Biblia. A los niños se les debe preguntar qué leyeron esta semana. A las mujeres, qué leyeron ustedes, hermanas, esta semana. A los niños jóvenes, a los jóvenes, qué leyeron esta semana de la Biblia. Y más tarde le vamos a dar la posibilidad de que usted se dé cuenta de que hay una manera de hacerlo, de que sí se puede, hermanos. Nosotros estamos muy mal entrenando a nuestros hijos y es tiempo de cambio. El mundo en que vivimos está perdido y nosotros no estamos ayudándole mucho a nuestros hijos. No estamos ayudando a poder crecer en un ambiente de que ellos aman la palabra, leen la palabra, viven la palabra, practican la palabra, y por eso es muy importante que usted le enseñe. Como les reitero, y es verdad, yo también hago lo mismo, ¿ok? No les estoy inculpando a ustedes, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para el fútbol, y estoy hablando del fútbol americano. Hay tiempo para el soccer, hay tiempo para el ballet, hay tiempo para la danza, hay tiempo para todo, pero ¿qué acerca del tiempo para la Biblia?
en cuando vamos a hacer tiempo para que el Señor bendiga a nuestros hijos. O sea, no hay ningún problema de que nuestros hijos hagan todas esas cosas, pero si es un problema, si solamente están haciendo las cosas que el mundo ofrece y no están haciendo las cosas que Dios quiere que ellos hagan. Y sinceramente, a veces hay una batalla entre el mundo y las cosas de Dios en la casa. Y como líderes espirituales, nosotros tenemos que hacer lo correcto. Mis hijos están metidos en todo tipo de deportes. Bueno, no todos, sí, no. O sea, no se meten en nada de eso. No, pero sí se meten en la política y se meten en grupos de jóvenes y se meten en otras cosas, pero siempre hay tiempo para todas esas cosas. Tal vez José no es un buen ejemplo porque siempre se ha metido en todo hasta lo que no debe, exceptuando lo que no le gusta, que son los deportes. Pero es muy importante, hermanos, que empecemos a analizar estas cosas de una manera más enfática y de una manera más directa. Entonces, en el punto A, hay que tener un énfasis semanal de la lectura de la Biblia en cada grupo de la iglesia. Hay que informar a los miembros de los grupos de las evidencias bíblicas que demuestran que la obediencia a la palabra de Dios contribuye al crecimiento de la iglesia. Pero no solamente el crecimiento de la iglesia, también contribuye a que tú vivas mejor, a que tú seas una mejor persona, a que tu familia sea una mejor familia. Como les reitero, yo estoy convencido, no tengo lugar a dudas, de que si las personas en sus hogares, las esposas, los esposos, los hijos, los nietos, todos se rigieran por la enseñanza de la Biblia, viviríamos una vida muchísimo más tranquila. Hablando de las familias cristianas, obviamente. Pero como no vivimos de acuerdo a esos términos, muchas veces nos dejamos influenciar mucho por el mundo, entonces obviamente vamos a experimentar también con los frutos de las conductas que el mundo refleja. Porque las conductas del mundo van a traer consecuencias, y las consecuencias se van a reflejar tanto en una familia cristiana como en una familia no cristiana. Porque eso no va a cambiar, las consecuencias van a ser las mismas. C. Animar y retar a cada uno de los miembros de los diferentes grupos a involucrarse en la lectura, estudio, meditación y práctica de los principios encontrados en la palabra de Dios. Esto se debe hacer a todos los niveles posibles, personal, en grupos pequeños y a nivel congregacional. Punto D. Y aquí viene algo, hermanos. Mire, yo no sé esto, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer? Tal vez no es adoctrinamiento, pero lo es. Inculcar en las mentes de los diferentes miembros de los grupos de forma intencional y continua los posibles resultados de ejercitar la práctica de la lectura y obediencia a la palabra de Dios. Si los practicas vas a recibir buenos resultados. Si no los practicas no vas a recibir buenos resultados. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Yo pienso que ese es el problema de las iglesias, hermano, cómo inculcar en las mentes de las personas el que hagan un hábito, estén perseverando en estudiar la palabra de Dios. Yo pienso que todas las iglesias tenemos el mismo problema. Ok, les voy a poner un ejemplo y espero que no se les olvide. ¿Cuántos han ido a algún estadio alguna vez? No importa de qué. ¿Algún estadio? Si usted no ha ido a algún estadio debe ir antes de que muera. Pero tienen una costumbre, ¿verdad? Y es que alguien dice, vamos a hacer la ola. ¿Saben? ¿Conocen la ola? ¿Cómo comienza una ola? Se empieza en la orilla. Ahora, pero ¿qué es lo que tiene que suceder? Bueno, primero uno tiene que organizarla también. Ok, alguien tiene que organizarla y decir, el primero que saque el lado es, ok, vamos a hacer la ola, we're gonna do the wave. Ahora, ¿qué se va a hacer el primero? El primero se va a levantar y después el próximo se va a levantar y después el próximo. Si alguien no se levanta, la ola se corta. Y tal vez no han visto que sucede algunas veces. ¿Y por qué se corta? ¿Por qué dejan de hacerlo? Yo voy a decir algo que no lo puedo decir desde el púlpito, ¿verdad? Porque el tonto aquel pensó de que it's not cool, no vamos a hacerlo, así que yo me quedo sentado. Well, déjeme decirle entonces cómo nosotros podemos inculcar en la mente de los diferentes miembros de los grupos de forma intencional y continua los posibles resultados de la práctica de la lectura y obediencia a la palabra de Dios. Comience con el pastor.
Comienza con el pastor, pero después sigue con los diáconos, después sigue con los maestros, después sigue con las personas que están involucradas en la iglesia. Porque el pastor no lo puede hacer todo. El pastor no puede estar en todo lugar, en todo momento, no es Dios. Pero si realmente el grupo más cercano a Él se comprometen, como lo vamos a ver más tarde, a ser multiplicadores de esta idea. Hermano, tú estás leyendo la Biblia, pero ¿cómo alguien le va a preguntar a alguien si está leyendo la Biblia si él no la está leyendo? No sé si me explico. O sea, pero comienza con una persona, y después esa persona debe de animar a la otra persona que está bajo su liderazgo a que lo haga también. Y así gradualmente. Eso está visto, ¿verdad? Yo siempre he dado esta observación a mi gente, se puede decir así, de la iglesia. Digo, ¿cómo podemos poner a alguien a predicar, a enseñar, cuando están diciendo, bueno, hay que orar y no oramos como explicaba él? Entonces, ¿cómo vamos a enseñar? Lean si no leemos, ¿no? Entonces, es muy importante entonces ser hacedores, ¿no? Como dice Santiago, ¿verdad? Sí, pero tiene mucho que ver eso. A veces la gente se para y quiere enseñar, ¿verdad? Pero no es hacedor, no es ejemplo. Entonces es muy importante de que tal vez un grupo pequeño, ¿verdad? Por ejemplo en nuestra iglesia, para ser específico, yo pienso que todos los diáconos deben de estar leyendo la Biblia. Un diácono que no lee la Biblia, está mal, muy mal. Si usted es diácono, es un servidor de la iglesia, no sé si se acuerdan cuando eligieron los diáconos. Por ejemplo, cuando se eligieron los diáconos en la iglesia primitiva, una de las primeras características que tenían es que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y para poder ser llenos del Espíritu Santo, no estamos hablando de lo que habla Efesios, ¿verdad? Capítulo número 1. Que todo el mundo cuando cree recibe el Espíritu Santo. Pero recibir el Espíritu Santo no es ser lleno del Espíritu Santo. La persona que es llena del Espíritu Santo realmente es una persona de que está completamente sujeta a la dirección, a la voluntad, a la obediencia de Dios. Entonces está lleno del Espíritu Santo. Y una de las características que tenían los primeros diáconos, y ustedes lo pueden ver, está en el libro de Hechos capítulo número 6, de que los diáconos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿y las mujeres qué? Las mujeres no tienen que ser llenas del Espíritu Santo. Sí. Las mujeres no tienen que ser. Los jóvenes no tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Los niños menos. No. La realidad es que todos, como le reitero, hermano, todos tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo, pero lo digo una y otra vez. Tal vez algún día ustedes se van a acordar de mí y de mi insistencia en que es necesario de que con más diligencia tratemos de presentarnos aprobados delante de Dios. Es necesario, es urgente, es algo que tenemos que hacer lo más pronto posible, y la lectura de la Biblia nos va a ayudar mucho. La obediencia a la Biblia nos va a ayudar mucho. Pero mientras no comencemos, siempre vamos a estar en lo mismo, y eso es lo que me entristece. Yo sí quisiera tener hacer un borrón y cuenta nueva, comenzar todas las cosas de nuevo, y tal vez comenzar algo completamente distinto, de que refleje que todos estamos interesados en que Dios sea el Rey de nuestras vidas, ¿no? Y que tratemos de vivir ese estilo de vida que sea de bendición realmente, no solamente para los demás, pero también para usted mismo. Ok, vamos entonces a avanzar. Ya no hay más comentarios, ¿verdad? Vamos entonces a mirar el punto número 2 en este momento. ¿Cómo comenzar una campaña de capacitación para los miembros de la iglesia? Porque miren, ya les dije que el pastor no lo puede hacer solo. Entonces tiene que haber un grupo de personas que juntos con el pastor tienen que trabajar para poder implementar algo en la iglesia. Y aquí le voy a dar yo todas las instrucciones de cómo lo pueden hacer. Todas las instrucciones de cómo lo pueden hacer. Los líderes principales de la iglesia deben seleccionar
a un grupo de miembros de la iglesia que reúnan las características esenciales para que sean líderes de los múltiples grupos de estudio bíblico que serán establecidos. Estas personas deben tener las siguientes características. ¿Qué características deben tener las personas que van a ser los multiplicadores de toda una estrategia de estudio de la Biblia en la iglesia? ¿Cuáles son las características que deben tener? Número 1, debe ser una persona estimada y respetada por los demás miembros de la iglesia. Ayer leíamos en la mañana, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo número 4, de que nadie, ¿se acuerdan? De que nadie tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud. Pero no lo deja ahí, ¿se acuerdan? En 1 Timoteo 4, sino sé ejemplo para todos. En conducta, en pureza, en piedad. Tú tienes que ser un ejemplo. La admiración que los demás nos tienen es el resultado directo del estilo de vida que nosotros les presentamos. Muchas de las cosas que yo no hago verdaderamente es simplemente porque sé que algunas personas me tienen en estima y porque yo supuestamente soy un líder para ellos y debo de darle un buen ejemplo. Por eso muchas de las cosas que deseo hacer no las hago, porque entiendo de que yo tengo que dar ejemplo. Yo tengo que dar ejemplo. Pero toda persona verdaderamente que esté interesada en servirle al Señor debe procurar dar ejemplo. A algunas personas, perdón la expresión, les vale un pepino el ejemplo que dan. Les vale un elote asado el ejemplo que dan. Y los elotes son sabrosos como que no, don't get me wrong. Hasta yo me comí un elote cuando fui a Xochimilco. Muy rico. Ok, ven. Debe ser una persona fiel y completamente comprometida con todos los planes y objetivos que la iglesia se proponga. Si es una persona que no le importa la iglesia, ni siquiera le invite. Hay gente que lo hace, probablemente ni siquiera es cristiano todavía. Él se va a morir creyendo de que es, y cuando Cristo regrese le va a decir, ¿qué yo no te conozco? De que tú venías a la iglesia. ¿Y qué? Muchas personas van a la iglesia. Hay nomás una iglesia católica que se llena todos los domingos. Pero no está llena de creyentes, está llena de congregantes, no de creyentes. Entonces es muy importante de que debe ser una persona, debe ser una persona disponible para cumplir la tarea de guiar a los demás en tiempo y forma. Que esté comprometido y que tenga realmente el deseo de poder estar disponible para cumplir la tarea de guiar a los demás en tiempo y forma. Debe ser una persona que le guste aprender todo el tiempo y que esté dispuesto a recibir con agrado y sumisión las enseñanzas e instrucciones de las personas que le dirijan. En otras palabras, que no sea un cabeza grande. Yo sé que tengo mi cabeza grande. No, la cabeza la tengo grande y las orejas también. Algunos, ¿verdad? Si son cabezones en el sentido de intransigentes, pues tal vez no es la mejor persona. Una persona que le guste aprender. Una persona que esté dispuesto a estar bajo liderazgo también. Porque lamentablemente, hermanos, no todos quieren estar bajo liderazgo. No sé por qué será. Pero yo le digo con toda honestidad, y es verdad. Tal vez yo no soy el gran líder, tal vez yo no soy el mejor líder, pero yo respeto al líder. Si yo reconozco en un lugar que hay un líder, no sé, yo lo respeto. Yo lo respeto. Es más, si una persona está aquí al frente, entonces yo lo respeto. Porque respeto la realidad de que Dios lo puso a él en ese momento para que él esté al frente. Yo respeto a la persona. Aún aunque yo crea de que lo que él está diciendo es incorrecto o algo parecido, lo voy a respetar por la posición que tiene, porque Dios lo puso ahí. Entonces, si la persona no está dispuesta a estar bajo liderazgo, tal vez no es la mejor persona para que se involucre en cualquier tipo de estos ministerios. Ok, vamos entonces, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el 2?
Estamos en el 2, ¿verdad? Sí. Se debe definir en el B. No. Dos A. Ok, parece que hay algo erróneo con la presentación. Pero de todas maneras, vamos a leerlo aquí en el papel, ¿ok? Ahí es donde estoy. Se deben definir los objetivos que se desean alcanzar con el establecimiento de los grupos de estudio de la Biblia. Los objetivos serán los siguientes: desarrollar la práctica de estudio regular e intencional, debe ser, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Desarrollar una vida de sumisión y obediencia a todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Punto número 6. Desarrollar un sentido de responsabilidad por parte de cada miembro para convertirse en un asiduo lector de las Escrituras. Y número D, crear sinergia, esta es la palabra de nuevo, sinergia y unidad en cada grupo, de tal manera que todos se apoyen en convertirse en estudiantes serios y obedientes de las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, esas cosas se deben de cumplir en cada grupo. Número 3. Definir los objetivos específicos que se desean alcanzar cada vez que los grupos se reúnan. Cada reunión de grupo tratará de alcanzar los siguientes objetivos: tener compañerismo, orar por las necesidades de los miembros del grupo, estudiar la Biblia juntos y comprender su significado, entender la manera en que lo estudiado debe ser aplicado a nuestras vidas, ser retado a practicar todo lo aprendido. Permiso, da una duda. Dígame. En esto que acabamos de leer, esto viene siendo como un discipulado, esto que se dio ahora. Amén. ¿No hay diferencia? No como un discipulado, porque el discipulado es un poco distinto. La idea de aquí es, y lo vamos a ver más tarde, por ejemplo, hermanos, en este grupo pequeño, ya sea de hombres o de mujeres o mixto, como sea, vamos a empezar, por ejemplo, vamos a empezar a estudiar el libro de Santiago. ¿Sí me explico? Entonces, el grupo empieza a leer Santiago número 1 esta semana. Vamos a leer todo el libro de Santiago, un capítulo cada semana. Entonces, el día que se reúnen, supongamos que yo soy el que dirige el grupo. Entonces, lo primero, obviamente, vamos a tomar café y vamos a tener compañerismo, que es lo primero que menciono. Pero después hay que orar, hermano, cuáles son tus necesidades, qué es lo que tienes, a mí cómo te va en la vida, qué es lo que está pasando contigo. Entonces se puede orar por las necesidades del grupo. Pero después estudiar la Biblia juntos. Ya la leímos cada uno en nuestra casa, pero ahora la vamos a leer en grupo. Ahora la vamos a leer juntos. Y después de que la leamos, vamos a tratar de comprender su significado. ¿Qué es lo que la Biblia realmente nos enseña en ese pasaje específico? Y después, ¿cómo yo puedo aplicar esto que la Biblia enseña a mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo puedo realmente permitir que la palabra de Dios obre en mí? Y que yo no sea solamente un oidor olvidadizo de la Biblia, que es lo que dice Santiago. Hay un serio problema, hermanos, y es de que... esta es la situación. La situación es de que muchas personas, lamentablemente, cuando dicen que estudian la Biblia, ellos piensan que estudiar la Biblia es simplemente leerla, pero no. El estudio de la Biblia implica la meditación de la palabra e implica que yo tengo que practicar lo que he aprendido. O sea, si lo ponemos de esta manera, de una manera bien sencilla, ¿cuántos saben algo de electricidad? Bueno, Erwin sabe algo. ¿Quién más sabe algo de electricidad? Nadie, solamente Erwin. Ok. Santos. Lisandro es electricista, pero no ni levanta la mano. Si la levantaste, no te vi. Lisandro es electricista. Erwin sabe. Yamil sabe de electricidad. Ok, entonces miren. Pero cuando ustedes estaban aprendiendo de electricidad, yo estoy convencido, 100% convencido, de que tú te puedes saber toda la santa teoría. Y te la puedes memorizar, y te la puedes saber revés y derecho, pero si no lo practicas, tú no sabes nada realmente.
Si no la tocas, no sabes Sí. nada. Entonces, lo mismo sucede, hermanos, y el líder del grupo, ¿verdad?, debe no solamente explicar la Biblia, y la idea es esta, obviamente, una vez de que se comience algo así, y se implemente, entonces todos en la iglesia van a estar estudiando lo mismo, todos. Se estudia lo mismo, se entiende lo mismo. Ahora, la práctica es de manera personal, porque cada uno le va a hablar a Dios de diferentes maneras. Y ese es el otro punto que quiero enfatizar. Es un error grande, enorme, garrafal, cuando alguien está enseñando la Biblia y le pregunta a alguien qué es lo que este verso significa para ti. Es un tremendo error. Ese verso significa lo que significa. Realmente, la única diferencia no es lo que significa. La única diferencia es cuál es la aplicación para ti, pero no el significado del verso. Entonces, por eso, en cierta manera, uno siempre debe tener en cuenta de que usted estudia la Biblia, y principalmente, ¿verdad?, liderazgo, debe estudiar la Biblia, y eso es lo que todos los demás deben aprender, algo que sea congruente con la enseñanza total de las Escrituras, y eso se le enseña a todos los grupos, y eso se estudia en todos los grupos. Y el reto del director de ese grupo es verdaderamente, vas a vivirlo, ahora que ya lo entiendes, vas a practicarlo, y que esa persona esté básicamente dándole un seguimiento a eso. Pero tiene que ser una persona que tiene unción verdaderamente. ¿Saben por qué? Porque si no es una persona que lee, no es una persona que estudia, no es una persona que se dedica a las cosas del Señor, entonces verdaderamente no tiene ni unción ni autoridad. Y por unción quiero decir de que verdaderamente él está sujeto a la enseñanza de la Biblia. Y por eso no tiene ningún problema en decirle a los demás las cosas. Con amor, ¿verdad? Con cariño y con respeto, pero que yo creo que la inhabilidad de nosotros de poder ser más francos con las personas que no están viviendo rectamente delante de los ojos de Dios es muy probablemente porque nosotros también no estamos tratando de vivir una vida que esté más en congruencia con lo que nosotros confesamos, creer y practicar. Entonces, nosotros comienza el pastor, comienzan los líderes, y después se va multiplicando, pero que lo vean en usted, que lo vean que usted lee la Biblia, que lo vean de que usted estudia la Biblia, que lo vean de que usted sabe la Biblia, que lo vean de que usted le enseña y no está leyendo, que ya sabe realmente porque ya lo estudió con anticipación. Y ahora usted viene a multiplicar lo que usted ya aprendió, lo que usted ya practicó. Por eso yo pienso de que es muy importante de que cualquier persona que esté dirigiendo un grupo de estos, él primeramente, o ella, en el caso si es una mujer, ella ya leyó, ella ya estudió, ella ya practicó, él ya leyó, él ya estudió, él ya practicó. Porque si no lo ha hecho, entonces no tiene ninguna experiencia. Y eso es algo que se puede hacer. Sinceramente, cada vez que usted lea la Biblia, usted se va a dar cuenta de que la Biblia nos reta, hermanos. Nos reta. Le voy a decir algo, a manera de confesión. Si no fuera por la palabra de Dios, yo no estuviera ya aquí. Ya no estuviera, pero es la palabra de Dios la que me sujeta a la obediencia. La palabra de Dios. Porque yo quiero ser obediente a la palabra. Pero es muy importante por eso de que uno se sujete a la palabra. Y cuando usted se sujeta a la palabra, entonces usted puede experimentar con la realidad de que no es fácil, pero es posible. No es fácil, pero es posible. Si usted trata de sujetarse a la medida, ¿verdad?, de lo posible, en el sentido de ser lo más obediente con lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Dónde estamos? Ya me perdí, es que me inspiro. En el 4, ¿cómo 4? Ok, número 4. Ok, aquí lo voy a leer el 12 porque ya me perdí más una cabra en una reunión del Santísimo. Punto número 4, definir las responsabilidades debe de ser de cada líder de estudio bíblico. La persona a cargo será responsable de cumplir las siguientes tareas. Ok, número 1, seleccionar el material bíblico.
Ok, ¿y saben cómo se va a hacer esto? Verdaderamente, como le digo, el pastor juega un papel trascendental junto con los líderes. No importa cuántos líderes sean, puede ser un líder, pueden ser 2 líderes, pueden ser 3 líderes. En nuestra iglesia en este momento tenemos 6 diáconos y ellos son los líderes principales de la iglesia. Los líderes principales de la iglesia son líderes porque sirven, no son líderes a manera de información, ¿verdad? Y ellos lo saben perfectamente. No son líderes para mandar, no son líderes para gobernar, no son líderes para decirle al pastor qué hacer. Son líderes para servir en la iglesia. Por eso es que se tienen diáconos. Y esa es la responsabilidad de los diáconos. No es administrar, no es tomar decisiones en todo lo que se va a hacer, es ayudar, es trabajar, es esforzarse. Entonces, con ese grupo pequeño, 1 o 2 personas, 3, yo no sé cuántos tendrá usted, 10, 20, usted puede comenzar todo este proceso y ya en este punto se debe definir la responsabilidad de cada líder de estudio bíblico. La persona a cargo será responsable de cumplir las siguientes tareas: seleccionar el material bíblico, no él solamente, pero todos los que estén trabajando en esto, todos deben de seleccionarlo juntos. Número 2 o B, estudiar de antemano el material, ¿right? Estudiar de antemano el material que será presentado. Si es necesario, reunirse con el pastor y dilucidar cualquier pregunta o interrogante que tenga en relación con el material. Lo mejor, pienso yo, hermanos, es que tal vez este grupo tenga un estudio una semana anticipada con el pastor. Que tengan el estudio y que si ellos tienen preguntas, entonces ahí las pueden dilucidar y ya después ellos pueden ser multiplicadores del mismo material. Pero que no sea nada de que yo voy a enseñar algo nuevo. No, tú vas a enseñar lo que está escrito. Tú vas a enseñar lo que es correcto. Tú vas a enseñar lo que la palabra del Señor dice. Y ya después tú vas y enseñas lo que has aprendido. Lo que estás aprendiendo, lo que te enseñaron a ti. Eso es todo. Yo le digo por eso a cualquier persona en esta noche: si usted es un hombre obediente, una mujer obediente, si usted es una persona que se sujeta a liderazgo, y si es una persona que quiere invertir tiempo, que en vez de ver novelas o ver películas, entonces estudiar... Ok, miren aquí, hermanos, en el punto B, estudiar de antemano. En el punto C, definir el día y la hora del estudio bíblico, ser el primero en llegar y el último en irse de la reunión, orar antes de comenzar el estudio, dirigir el estudio permitiendo que las personas participen, responder a todas las preguntas que las personas tengan en relación con el estudio, definir el material para el próximo estudio bíblico, retar a todos los miembros del grupo a que practiquen lo que han aprendido. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil porque no queremos practicar lo que hemos aprendido. No queremos. No que me estoy incluyendo. No estoy diciendo de ustedes no quieren practicar, hermano, porque son muy pecadores. No, todos estamos en el mismo barco. Yo estoy en el mismo barco con ustedes. Yo no quiero practicar la Biblia muchas veces, pero trato de practicarla, trato de vivirla, porque no es fácil. No es fácil, lo decía la amiga de la hermana Celeste. No es fácil. Y realmente no es fácil. El que piensa que es fácil es porque no está leyendo la Biblia. Honestamente. Si usted no, es un chiste, es fácil. No, tú no estás leyendo la Biblia, hermano, porque si la leyera, te diera cuenta de que no es nada fácil. No es nada fácil. Es difícil. Entonces, en el punto, la letra J, a la medida de lo posible debe proveer alguna bebida y bocadillo. A la medida de lo posible. ¿Tequila o...? No, bebida, estoy hablando de bebida, no nada de agua ardiente, nada por el estilo. Solamente, hermano, que no se vuelva comida, ¿verdad? Sino de que simplemente un café, unas galletas, algo sencillo. Pero no, entendamos, no lo elaboren más. Porque si lo elabora más, usted está haciendo un error, está cometiendo un error. Y usted debe de evitarlo.
no lo elabore más. Eso es todo. No se meta en más problemas. Orar o pedirle a alguien que ore al terminar el estudio. Ok, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá? Mire, todo esto se oye bonito, ¿no es verdad? Se oye bonito, pero la implementación es bien difícil. Porque como le digo, el pastor tiene que comenzar a agarrar un grupo de personas y vamos a ver más tarde, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer todo? ¿Cómo se puede hacer todo? La idea verdaderamente que nosotros tenemos, y lo vamos a ver en unos minutos, es de que todas las iglesias representadas, ¿no? Porque hay una fecha de lanzamiento, entonces que todas las iglesias involucradas vengan, y ahí lo vamos a ver en unos minutos, así que vamos a avanzar, si es que no hay ningún comentario. Este es breve, y en el punto número 5, dice, determinar materiales que serán utilizados. El pastor y los líderes de grupos deben de reunirse con el objetivo de determinar todos los materiales de estudio bíblicos que serán considerados durante la implementación del programa de estudio de la Biblia. La siguiente es una lista de materiales que se podrían considerar para iniciar el programa. Bueno, yo no voy a leer todo eso porque eso es cansado, pero lo único que quiero decirles es, una vez que se reúnen los pastores, o en realidad lo lindo sería que Obed, Pastor Pedro Achocarro, Pastor Inocencio, Pastor Luis Felipe, nos reuniéramos juntos, invitamos a nuestros líderes y tal vez ahí mismo miramos, ok, vamos a empezar a estudiar el Antiguo Testamento, y lo primero que vamos a estar estudiando, vamos a comenzar desde Génesis, vamos a mirar el Pentateuco, Génesis, todo el mes vamos a estar estudiando y dividir, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Son 50 capítulos de Génesis? Algo así. Entonces, ok, vamos a leer un capítulo y medio, o ustedes me entienden, ¿no? Pero todos a la vez, vamos a comenzar esta fecha, vamos a tratar de implementarlo. Si van a haber preguntas, estas son las preguntas, quiénes van a ser los líderes, cómo se va a hacer todo esto, para que sea algo organizado, hermanos, porque la razón por la que no sucede es porque no está organizado. Y si lo dejamos, como dicen popularmente, al garete, yo no, ni siquiera sé si es una palabra. ¿Es una palabra en español? Sí. Al garete. Es una expresión argentina. ¿Argentina o española? De esos países, ¿verdad? ¿Al garete? Ok, entonces no va a suceder. Y eso se lo garantizo. Entonces miren, ustedes que están acá, jóvenes y jovencitas, ustedes tienen que animar al pastor a que lo implemente. Ustedes líderes tienen que ayudar al pastor y animar al pastor a que lo haga. Ustedes que son líderes de aquí de la iglesia tienen que animarme a mí a que lo hagamos. Ok, ya lo estudiamos, ya nos metimos todas estas horas, pues ahora hay que implementarlo, ¿no? Hay que hacer algo, no nos quedemos en la misma situación. Porque si no, lo mismo y lo mismo y lo mismo, y pasan los años y pasan los años, y las personas, lo poco que saben de la Biblia, es solamente lo que vienen a estudiar acá los días domingos, si es que vienen a la escuela dominical. Porque al servicio, ¿verdad? No hay interacción. En el servicio no hay interacción. Yo no sé verdaderamente si la persona en el servicio me está poniendo atención o está en Facebook. Muy probablemente esté en Facebook. Pero el punto es de que en el estudio bíblico puede haber interacción. Y usted puede preguntar, usted puede comentar, usted puede decir qué hacer. Y lo mismo sucede en estos estudios internos, en estos estudios de grupos pequeños. Pero la cosa es esta, y este es el asunto que yo quiero enfatizar. La persona que dirige un grupo tiene que ser un líder de grupo. Gente que empuja, o sea, gente que habla, gente que va adelante. Alguien ha dicho correctamente, si usted piensa que es líder, simplemente vuélvase hacia atrás y vea si alguien le está siguiendo. Si nadie te está siguiendo, entonces tú no eres líder, tú eres un seguidor. Y para poder hacerlo, la persona tiene que ser un líder. Y como le digo, no estoy hablando, se la tiene que saber toda y tiene que tener máster en el Midwestern Baptist Theological Seminary. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando simplemente de que yo estoy comprometido. A mí el pastor me dio esta lectura bíblica y yo la voy a hacer. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Yo voy a seguir las instrucciones que se me dieron como líder de grupo.
yo voy a retar a las personas a que estudien la Biblia, yo voy a retar a las personas a que vivan la Biblia, yo voy a retar a las personas a que practiquen la Biblia. Pero que ese es ser líder. Los demás que solamente van y le dicen a las personas lo que quieren oír, esos no son líderes. Y eso realmente no debe de estar dirigiendo un grupo. Porque el director del grupo debe ser una persona que no le da temor decir las verdades a los demás en sus caras. Tiene que ser franco, tiene que ser sincero, tiene que ser amoroso, pero tiene que ser una persona ungida, como ya lo hemos dicho. Y ungido, como lo he mencionado ya muchas veces, no tiene nada que ver de que pega 4 brincos, se tira al suelo y tire escupitajos. Ungido quiere decir una persona de que verdaderamente está bajo la influencia y el poder de Dios. Es una persona que obedece a Dios. Es una persona que le sirve a Dios. Entonces estás ungido. Dios te puede utilizar, Dios te puede usar. Entonces, esto es simplemente para que ustedes vean, cuando se reúnen o tal vez cuando nos reunamos, nosotros podemos ver, ¿por qué no comenzamos, en vez de ir al Antiguo Testamento, comenzamos con el Evangelio de San Juan, que es un evangelio fácil, es un evangelio que guía a las personas a la salvación. Tal vez ese es un buen lugar para comenzar, pero prepararlo todo, ¿verdad? Que todo esté preparado y que todo esté ordenado. Ok, aquí viene algo, ¿verdad? Y es en relación a cómo realizar el lanzamiento del programa. El lanzamiento del programa. Y esto es muy importante. Es aquí. ¿Cómo realizar el lanzamiento del programa? Como ya se ha mencionado, y esto es verdad, hermano, es verdad, yo se lo digo por experiencia. Como ya se ha mencionado, muchos de los miembros de las iglesias son completamente apáticos a la posibilidad de iniciar un programa serio de estudio, meditación y práctica de los principios encontrados en la palabra de Dios. Eso es verdad, nadie lo puede negar, nadie. El que lo niega realmente está en negación, y ese es un serio problema, porque eso significa, ese es el primer síntoma de demencia. Cuando usted está negando las cosas, usted está negando las realidades. Entonces, las personas son apáticas. Invítalo al cine, pueden ir al cine. Invítalo a ver una película, pueden ir a ver una película. Invítalos a ir a ver un partido de fútbol, pueden ir a ver un partido de fútbol. Invítalos a cualquier cosa y siempre pueden ir, pero invítalos a que estudien la Biblia. No tengo tiempo. Estudialo a que medite la palabra. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, me la paso trabajando todo el día. Entonces, es tiempo obviamente de que las personas que somos miembros de la iglesia despertemos, porque dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia en el libro de Colosenses, si no mal recuerdo, en el libro de Efesios, que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y los días son malos. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo. Por lo tanto, se requiere que el lanzamiento de la campaña de estudio de la Biblia sea lo más grande posible, de tal manera que marque un antes y un después en el compromiso de vida espiritual de los miembros de la iglesia. La siguiente es una lista de recomendaciones para el lanzamiento. Yo le estoy dando a usted todas las instrucciones de cómo usted lo puede hacer. Ahora, yo no puedo implementarlo ni siquiera en esta iglesia. A manera de información, esta es mi iglesia. Bueno, esta es la iglesia del Señor, pero esta es la iglesia que yo dirijo. En este edificio, esta congregación. Pero es necesario que un buen grupo de personas diga, ya es tiempo de dejar de dormir, ya es tiempo de despertar del sueño, dice la Biblia. Es tiempo de despertarse. Estamos adormecidos espiritualmente hablando. Estamos emborrachados con las cosas que el mundo nos ofrece y no nos ponemos lo suficientemente sobrios para poder comprender que hay cosas mejores que las que el mundo nos está ofreciendo. Y es necesario que haya tiempos de cambio, tiempos de renovación, tiempos de transformación.
Ahora, yo entiendo, hermanos, que todos tenemos responsabilidades, entiendo que todos tenemos que trabajar. Yo sé perfectamente de que tal vez algunos piensan, no, el pastor, obviamente él puede invertir ese tiempo porque él no trabaja, él se la pasa haciendo yo no sé qué, muy probablemente viendo narcos toda la noche, todo el día. Pero realmente no es verdad. Sinceramente, por lo menos, yo no sé Pedro, ¿verdad? Pero yo trabajo y es que... Yo no soy Pedro Achucarro, pero yo trabajo. Entonces, Preocupado. aquí vamos, hermano. Entonces, miren, aquí van. Aquí, hermanos líderes, recuerden, aquí está el pastor, aquí están los pastores, aquí estoy yo. Esto tenemos que hacerlo juntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, determinar la fecha de lanzamiento. El pastor en conjunto con el equipo de liderazgo de la iglesia debe considerar las siguientes cosas. Programar el lanzamiento en una fecha que no se mezcle o en conflicto con otras fechas. Por ejemplo, Navidad, Día de Resurrección, Día de las Madres, Día de los Padres. No. Esta fecha de lanzamiento no tiene nada que ver con estas fechas. El Día de los Padres, el Día de los Padres. El Día de las Madres, el Día de las Madres. La Navidad, la Resurrección es la Resurrección. Esto tiene que ser algo completamente distinto. Número 2, que analicen qué posibilidad existe. Que varias iglesias hagan el lanzamiento del programa juntas. En este caso, Luis Felipe, Pedro Achucarro, que todos nosotros nos pongamos de acuerdo y digamos, okay, ¿por qué no hacemos un lanzamiento de esta campaña juntos? Obviamente que ya vamos a tener todo, y aquí yo le voy a decir que todo ya va a estar listo, todo ya va a estar preparado. Dígame. Cuando fuimos a la reunión hasta allá para Colombia, me gustó la idea, ¿verdad?, de que tienen por ahí, luego en la iglesia viene ese evento de que van a estudiar un libro y van a hacer preguntas, va a haber un concurso. Y qué hermoso sería, ¿no?, que nuestras iglesias llegáramos a eso, como ya que lo menciona ahí, algo que motive tal vez. Amén. A mí me gustaría en un grado traer mi iglesia y concursar con ustedes de lo que sea, no es cuestión de conocimiento de la palabra y podernos estudiar un libro pequeño, por lo menos, y poder tener ese gozo, ¿no?, de practicar eso. Eso ayudaría mucho. Amén. Yo me acuerdo, hermanos, y tal vez algunos de ustedes también se acuerdan, en las iglesias de antes, muy probablemente Chucarro puede dar testimonio de eso, mucho se practicaba la esgrima bíblica. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que en esta iglesia, estoy hablando de nuestra iglesia, tuvimos algo así? ¿Cuándo? Exactamente. Por 3 años. O sea, 3 años, 2 años atrás, 3 en el grupo de los hombres. ¿Se acuerda que es cierto, la tuvimos, pero a nivel de grupo pequeño. Sí. Tuvimos 2 una años. esgrima bíblica, Sí, 2 años. pero solamente, gracias, Pepe, pero a nivel de grupo pequeño, pero toda la iglesia, ¿cuándo? O sea, toda la iglesia aprendiéndose Romanos, y vamos ahí, va a haber una competencia con la iglesia del hermano Obed Salinas, y va a haber una competencia con los hermanos, el pastor no sabe mucho, pero los hermanos tal vez, una competencia con los hermanos del pastor Pedro Achucarro. A mí me habla. ¿Está hablando de mí? Oscarín. Sí. Entonces, es necesario entonces tal vez que nos reunamos todos, miremos qué libro vamos a estudiar, tal vez ya eso es agregarle un poquito otro elemento, ¿verdad? El elemento competitivo, de que también a nuestros niños, hermanos, miren, aunque no lo crean, a nivel estatal todavía hay competencias bíblicas. El estado de Missouri tiene competencias bíblicas, en que los niños pueden estudiar un libro de la Biblia y después van a competir a nivel estatal. Y se van eliminando primero a nivel regional, pero después pueden ir a competir a nivel estatal. Y ellos aprenden de la Biblia, ellos estudian la Biblia. Yo recuerdo honestamente, miren, yo no sé, ok, voy a ser muy transparente
con toda la sinceridad del mundo, para que no haya nada de enredo ni nada por el estilo. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros en este preciso momento, si yo empiezo a leer un pasaje, yo solamente abro la Biblia y empiezo a leer un pasaje, ¿cuántos serían capaces de poder decirme, ok, yo lo encuentro rápidamente, yo sé dónde está eso? Yo le garantizo que muy pocos. Todavía cuando yo viví en México, por un año. Y ahí tenían esgrima bíblica. Y la esgrima bíblica consistía, ok, la persona que está dirigiendo la esgrima empieza a leer algo en la Biblia. Y los jóvenes tenían que encontrar el pasaje que la persona estaba leyendo. En cuestión de segundos. Y lo encontraban. Sí, ahora sí lo encuentran también. I know. En el smartphone. Pero entonces, el punto, hermanos, es crear todo un movimiento renovador. Un movimiento renovador. Pero que haya una transformación. Pero comienza con nosotros los líderes. Entonces, cuando esto se comience, que sea un movimiento de transformación individual, en la familia, en la iglesia, en los grupos pequeños, y que todo el mundo esté estudiando la Biblia, yo le garantizo, porque así la Biblia nos lo promete, de que va a haber más bendición en sus familias, va a haber más prosperidad en sus familias. La iglesia va a crecer, la iglesia va a madurar, la iglesia se va a convertir en algo de que las personas se sienten atraídas y que Dios va a enviar a las personas, como dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo número 2, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Yo pienso honestamente, y no estoy jugando, de que muchas veces el Señor no agrade, porque no agrega, porque dice, pero aquí vamos a agregar de lo mismo. La misma gente, que probablemente un grupo ni siquiera sean creyentes todavía. ¿Por qué? Porque no viven como creyentes, no hablan como creyentes, no les importan las cosas de Dios, lo único que les importa son las cosas del mundo. Entonces, ¿para qué vamos a agregar más gente a ese grupo? No hay razón realmente de agregar más gente. Pero si el Señor ve un movimiento, si el Señor ve una efervescencia, si el Señor ve renovación, transformación en las familias, personas que como familia leen la Biblia, estudian la palabra, muy probablemente el Señor se va a compadecer, y no solamente de nosotros, pero también de las personas que no son creyentes todavía, y los va a traer a una buena iglesia. No estamos diciendo que las iglesias representadas son malas, estamos diciendo que las iglesias representadas podríamos ser mejores, pero requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Estamos en qué punto? En el 2. Aquí viene algo muy importante, y por eso me gustaría que fuera algo en conjunto. No escatimar esfuerzos y gastos durante el lanzamiento. Las personas normalmente recuerdan los eventos grandes y también se dan cuenta del valor que se le ha dado a una campaña o evento basado en la inversión que se ha hecho, y eso es verdad. La siguiente es una lista de recomendaciones en relación con la inversión que se debe realizar. Invierta recursos en anunciar el evento de todas las maneras posibles. Este podría ser un buen tiempo para obsequiar Biblias a todas las personas que todavía no tienen una, o a aquellas personas que no son parte de la iglesia y se les invitará a estudiar la Biblia. Organice el mejor grupo de alabanza que se pueda formar. Por eso me gustaría mucho la idea de que las iglesias se pongan en conjunto. El hermano Bed, él canta y toca muy bien. Él es músico, poeta y loco. Y también pastor. Entonces, pero que se organice. Pedro canta bien. No le pongan a tocar nada, pero él canta bien. Sí, él es solista. Él es tenor. Y en vez de tenedor. Porque todo lo agarra, todo se le pega. Es que... Discúlpeme, Pedro. Pero es que yo eres el único que puedo molestar, hermano. Todos los demás son muy serios. Especialmente hoy. Ahora, entonces,
Tal vez sería bueno que todas las iglesias que tienen instrumentistas, tienen cantantes, tienen personas que toquen o algo, se pongan juntas, se forma un grupo de alabanza grande, como se menciona ahí, ¿verdad? Y que toda la música esté en congruencia con el propósito de la celebración del lanzamiento. O sea, toda la música que sea bíblica. Hermano, déjame decirle algo, esto no tiene nada que ver, pero de todas maneras me gustaría mencionarlo. Y es de que es muy importante, ¿verdad? A mí me encantaría, sinceramente, de que cada vez que el pueblo de Dios se reuniera, que la música fuera intencional. Y con eso quiero decir de que se seleccionan bien los cantos, de que se seleccionan los cantos de acuerdo a la predicación. Y en este día especial, obviamente, el énfasis es estudio de la Biblia. Entonces, que hablen mucho los cantos de la importancia de estudiar la Biblia, de escudriñar la Biblia, de aprender de la Biblia, y que uno sale inspirado, ¿verdad? Inspirado de la realidad de que Dios quiere de que yo viva más la Biblia, lea, la medite, como dice el salmista en el Salmo número 1. Y por último, yo creo que ya me pasé, aquí. Organice un excelente tiempo de compañerismo, yo creo que eso es el último. Que sea una gran celebración, que todas las iglesias participantes, y no importa dónde sea, no importa, pero que todas las iglesias compartan, que todas las iglesias tal vez lleven algo que compartir, para que no sea una carga para solamente una, pero que todo el mundo venga y todo el mundo salga con sus Biblias. Ya los grupos están formados, como se va a mencionar en este momento, no es de que, gran celebración, gloria a Dios, aleluya, ahora cada quien para su casa. Aquí se quebró una taza y cada quien para su casa, aleluya, gloria a Dios, bendiciones a todos. No, ese mismo día, en el punto 3, tener grupos de estudio ya estructurados y con específicos líderes para guiarlos. Las siguientes recomendaciones deben ser seguidas. A estas alturas, ok, ahí estamos, ¿verdad? Sí. A estas alturas ya todas las personas interesadas en estudiar deben haber sido asignadas a un grupo específico. Ahora, déjenme decirle cómo. Básicamente, en mi opinión, toda la iglesia debe estar estudiando. Toda la iglesia debe estar estudiando. Y honestamente, si alguien no quiere estudiar la Biblia, muy probablemente el pastor va a tener que ir a hablar con esa persona y le va a decir, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué tú no quieres estudiar la Biblia? Es que tú no eres creyente todavía o no entiendes la realidad de que la Biblia dice que debe de estudiarse la Biblia. O sea, ir directamente. Porque la idea es que todas las personas que forman parte de la congregación deben de estar en un grupo. Cada grupo ya debe tener un líder. Ese líder ya debe estar completamente compenetrado de cuáles son sus responsabilidades. Y no tener temor de decirle y hablarle a las personas que van a estar a cargo o que van a estar bajo su responsabilidad. Entonces, a estas alturas, ya todas las personas interesadas en estudiar deben haber sido asignadas a un grupo específico. Ahora, ¿qué hacer si hay alguna persona en la iglesia que dice, no, yo no tengo tiempo para estudiar la Biblia? ¿Qué vamos a hacer? Miren, aquí en la parte de atrás nosotros tenemos un cuarto oscuro. Claro. Vamos a mandarlo 3 días a pan y agua en el cuarto oscuro para que piensen más las cosas, para que las analicen más. La cárcel. Sí. Primero lo metemos por la cárcel. Y atrás ya están las mazmorras. Entonces, así que si lo dejan ahí es porque es de confianza. Aquí nomás, ya en la parte de atrás es donde tenemos a los más pesados. Pero hablando más serio, hermano, yo espero, ¿verdad? Por lo menos usted que está aquí, que supuestamente es un líder, usted se convierte en multiplicador de esto. Y recuerden, ya debemos de quitarnos el miedo. Todo lo bueno, usted no debe tener miedo de hacerlo, ni debe tener miedo de decirlo. Todo lo que es agradable delante de Dios, no debe tener miedo de decirlo, no debe tener miedo de hacerlo. Porque esa es parte de su liderazgo. Cuando usted llegue al cielo, hermano, y todos vamos a llegar si Dios quiere,
por lo menos yo voy a llegar, yo no sé, ¿verdad?, si todos tienen esa misma certidumbre. Pero cuando yo llegue al cielo, honestamente, ¿qué me importa a mí lo que los demás pensaron de mí? ¿Qué me interesa a mí? No, y como Luz María está de acuerdo conmigo, ¿qué me importa a mí lo que Luz María piense de mí? No, es que el pastor era muy fuerte, el pastor era aquí. ¿Qué me importa a mí? No. Lo que me importa verdaderamente es qué es lo que Dios piensa de mí cuando yo llegue. Y si usted entiende ese concepto de liderazgo espiritual, usted debe de comprender que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, tienes que tener cuidado con la doctrina, porque vienen tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos se van a levantar muchos maestros que le van a decir a la gente básicamente lo que ellos quieren oír. Le van a decir las cosas que están de acuerdo a sus propias concupiscencias. Por eso tú no le digas a la gente lo que esté de acuerdo a sus concupiscencias o a sus pecados. Porque es bonito decirles, todo está bien, no hay ningún problema. No, tú estás haciendo eso, no hay ningún problema. Y aquello tampoco. Todo es aceptable. Solamente necesitas arrepentirte. Pero ¿cuándo se va a arrepentir la persona? Si realmente todo es ok, todo está bien. Entonces, hermanos, miren, es muy importante entonces que nosotros tomemos en serio estas cosas. Punto número B. ¿Dónde estamos? Establezcan los grupos después de haber orado mucho. Consideren los siguientes parámetros: afinidad, proximidad geográfica, empatía y probablemente las edades. Las hermanas de la quinta edad, Prácticamente debajo de la mesa. No, en serio, hermanos. ¿Este es de 8 lunes o de 4? No me acuerdo hasta hoy más llegamos al 40 con esto. No, es de 8, hermano, es de 8. Pero lo que le estaba diciendo es de que es muy importante que haya afinidad en los grupos. Y en veces, déjenme explicar exactamente qué quiero decir. En veces una persona de 60 años no tiene ningún problema en vincularse bien con una de 30, pero en veces sí. Sí, en veces sí. En veces la persona de 60 años no puede relacionarse bien con la de 30. Y eso es lo que estoy hablando. Por eso es que debemos, los líderes, y eso no tiene nada que ver con las personas como tal que forman parte del grupo, tiene que ver con el liderazgo. Por ejemplo, Fefe, Alberto, Lisandro, que son los que miro de frente, ¿verdad? Ellos tienen que reunirse conmigo y pensar, ok, ¿cómo vamos a estructurar estos grupos? ¿Quiénes serían las personas que viven más cerca? Las personas que tienen más empatía, las personas que normalmente se comprenden mejor, se entienden mejor, y así formar los grupos. Considerar de esas cosas, sino simplemente, entonces, lo importante es que todos vivan cerca, no necesariamente, porque todos viven cerca, todos se entienden y todos se llevan bien. Entonces, lo único que estoy enfatizando es que considere esas cosas. Tal vez personas más adultas se sienten mejor en un grupo específico, pero que todos se sientan bien. El punto es que todos se sientan bien. ¿Cómo lograrlo? Yo no sé. Por eso le insisto de que tiene que ser algo de mucha oración. ¿Cómo formarlo, los grupos? Porque si no, entonces si se hace de manera arbitraria, es bien difícil que se logre algo. Ok, pues se sobreentiende que en ese momento el líder del grupo ya ha sido elegido, entrenado, empoderado y comisionado para guiar a un grupo específico. Déjenme decir qué quiero decir con eso. Esa persona que guía ese grupo, esa persona representa al pastor mismo. No es el pastor, pero representa al pastor. Sinceramente, todas las cosas que esa persona hace y dice, representa al pastor mismo. Si hay algo que las personas que están con el grupo necesitan resolución, necesitan que se les resuelva, la persona debe tener la capacidad y la habilidad de poder ayudarle a esas personas, en cualquiera sea la situación en que se encuentren. Ahora, si es algo que verdaderamente
él o ella no pueden ayudarle, y siempre, ¿verdad?, vamos a tener reuniones regulares, entonces se puede hablar con el pastor. Pastor, hay una persona que esto está pasando y qué se puede hacer al respecto. Y que todos aprendamos, ¿verdad?, a través de este esfuerzo. Pero lo que le digo es de que yo creo mucho, hermanos, en facultar a las personas. Pero para facultarlas y empoderarlas, las personas tienen que ser verdaderamente hombres de Dios y mujeres de Dios. Personas que usted puede mandar y decir, esta persona sabe realmente lo que nosotros creemos, esta persona vive como Dios quiere que nosotros vivamos, y yo sé que tiene una buena doctrina, por eso lo puedo mandar a cualquier lugar. Miren, le voy a poner un ejemplo. El hermano que estuvo en la casa de Alberto, ¿cómo se llama? Gabriel. César Gabriel. Por ejemplo, yo me relacioné con varios de estos pastores que vinieron aquí a Missouri, venían de diferentes lugares. Pero yo le digo algo, honestamente, para mí César Gabriel es el que tiene la mejor doctrina de todos los pastores que yo me relacioné. César Gabriel es el que tiene la mejor doctrina de todos. Porque los demás todos andan ahí de que no sé, de que no dicen las cosas, de que, I don't know, de que es gris, de que, no sé, a mí no me gusta eso. Y a mí me encantó el pastor Gabriel, porque César Gabriel, porque él es recto, él te va a decir las cosas como son, y no te va a andar ahí acariciando, no te va a andar mimando ahí para que tú te sientas bien, ¿no? Te lo va a decir como es, como la palabra del Señor lo enseña. Y esa es la idea. Por ejemplo, mire, si el pastor César Gabriel estuviera acá, pero que no fuera pastor, que simplemente es un diácono, entonces a una persona así como esa, tú te sientes 100% de que tú lo puedes mandar a cualquier lugar. 100%. Mire, le pongo un ejemplo. Hay ciertas personas aquí en la iglesia que sirven en la iglesia, que yo no tengo ningún problema en mandarlos a ningún lugar a que enseñen cualquier cosa. O sea, cualquier cosa en el sentido de cualquier estudio bíblico. Porque yo sé que tienen buena doctrina. Tienen buena doctrina. De que cuando yo llegue a esa casa no voy a ir, bueno, pero aquí vino, simplemente Alberto lo tengo de frente, aquí vino Alberto y él dijo de que eso está bien, de que no hay ningún problema. ¿Cómo que no hay ningún problema, Alberto? No. O sea, eso no va a suceder con él. Entonces la idea es que las personas que dirijan estos grupos sean personas que usted confíe verdaderamente con ellos. Pueden ser mujeres, pueden ser hombres, no hay ningún problema. O sea, en relación a que si van a tener reuniones con mujeres, no hay ningún problema. Pero que usted tenga ciertamente confianza con esa persona. De que es leal, de que es fiel, de que es constante, de que conoce la palabra, de que tiene buena doctrina, de que enseña correctamente y que no tiene ningún problema. Mire, ahora que fuimos a México conocimos a esta persona que enseña y enseña muy bien, es una mujer, y a mí me gustó mucho verdaderamente la conversación que tuve con ella de manera personal, de que es una persona que conoce de doctrina, buena doctrina bíblica. Entonces eso es lo que se debe andar buscando, personas que tienen buena doctrina bíblica y de que están dispuestos o dispuestas a sujetarse a la enseñanza bíblica. Si no está dispuesto a sujetarse, entonces no. Porque de nada le sirve, hermano, de nada le sirve que mande un montón de gente que no enseña la palabra como es. Por eso es un proceso de oración, es un proceso de mucha búsqueda. Alright, ¿algún comentario o pregunta? Porque yo ya me cansé. Pedro, ¿no tienes nada que decir? Bueno, cállate así. Ya me callé. Ok, punto de verdad. A la hora de asignar los líderes de grupos, hágalo después de haber orado mucho y haber pedido la dirección de Dios. El líder se convertirá en el líder espiritual primario del grupo, que ya lo había mencionado. Ahora, distribuir material que será utilizado.
Como se ha mencionado anteriormente, es a criterio del pastor y los líderes decidir el material que será utilizado. No obstante, las siguientes actividades deben de suceder el día de lanzamiento. Entregar el material que será utilizado por los próximos 3 meses a cada persona que formará parte de un grupo. Definir la forma en que el material debe ser estudiado. Definir el primer día de reunión y definir las responsabilidades de cada miembro del grupo. 5. Establecer un programa de seguimiento. Este programa es una de las actividades más importantes de cumplir por lo menos por los primeros 3 meses. Se recomienda realizar las siguientes actividades. Reuniones cada otra semana entre el pastor y los líderes de grupos. Tomar tiempo para determinar qué cambios han ocurrido en la vida de los miembros. También se deben enumerar todos los logros que el grupo ha alcanzado. Revisar el material bíblico que será utilizado de forma regular. Mantener una lista continua de los miembros de los diferentes grupos y también de su asistencia a los estudios. Realizar actividades mensuales donde se enfatice la importancia y trascendencia del programa de lectura de la Biblia y mantener viva la efervescencia e interés por la continuidad del programa. Seguimiento es una de las cosas más importantes después de la implementación. Seguimiento. Porque muchas cosas se comienzan, pero no se continúan. Y lo que la Biblia dice es que los hermanos de la iglesia primitiva perseveraban en las cosas que practicaban. ¿Cuáles son las conclusiones? Número 1, el pastor y los líderes deben de saber que la implementación de un programa de lectura de la Biblia en la vida de la iglesia no será nada fácil. No es imposible, pero no será fácil. ¿Cuánto lo creen? Yo estoy seguro que eso es verdad. Es verdad. 100%, ¿verdad, hermana Celeste? No es nada fácil. Por muchísimas razones. Porque yo ya lo he hecho. Yo ya he leído la Biblia. La persona da 80.000 razones por las cuales, no, eso ya no. La misma cosa de siempre. O sea, pero eso es simplemente característica de personas que o no han nacido de nuevo, o no entienden la Biblia, o no comprenden la importancia que la Biblia enfatiza en escudriñar las Escrituras. Por eso hablan de esa manera. Número 2, no se puede implementar ningún programa de lectura de la Biblia si antes no se hace un tremendo trabajo de concientización de la necesidad de implementarlo. Las personas no quieren que se implemente. Ahora, ¿por qué? Yo no sé. Pero la mayoría no quiere. Bueno, sí sé por qué. Porque se quiere seguir viviendo igual, ¿no? Se quiere seguir viviendo igual con mi televisioncita, mirándola todas las noches, mis jueguitos, y mis deportes, y mi gimnasio, y las cositas que a mí me gustan hacer. Dígame. En mi opinión, ¿verdad? Yo le digo a alguien que estamos trabajando, le digo, mira, yo no te voy a decir no juegues, no leas, no. Pero si de 3 horas que te avientas viendo televisión apartas una para orar, para leer, para estudiar la palabra, de nada, ¿no? Yo estoy hablando de personas que son cristianas, que no leen la Biblia, que no están involucrados en cuestiones de aprender la palabra de Dios. Entonces, a veces, en mi opinión, a veces ahora un extremo, no veas, no hagas, no. Mira la tele, me gusta ver la tele, me gusta ver cosas en la tele, pero tengo mi tiempo devocional, donde me gusta a mí en la mañana, ¿verdad? Me levanto, busco al Señor en oración, leo mi Biblia, trato de memorizar algo, trato de meditar algo y mantenerlo, ¿verdad? Y yo creo es mi opinión, ¿verdad? Y punto de vista. Amén, hermanos.
sea, no es ya dejar de ver todo, ¿verdad? Y ya no hacer ningún deporte, ya no ir al gimnasio, ya no voy a trabajar, ahora me la voy a pasar leyendo la Biblia todo el día porque eso es lo único que voy a hacer las 24 horas, ni voy a dormir, tampoco voy a comer, me la voy a pasar las 24 horas leyendo la Biblia. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando simplemente de esas 3 horas, ¿no? Él dijo una. De 3, una. No, de esas 3 horas que usted tiene disponible, entonces tome una. Y no me digan que no tienen 3 horas. No es verdad, hermano, no es verdad. Usted sabe que está mintiendo si dice que no tiene 3 horas. Trabaja 10 horas. Duerme 8 horas. Son 18 horas. Quedan 6. Eso se hace una hora. Comes y te bañas. Aún el hombre que pasa 1 hora en el baño. Él está con Pasa 1 hora en el baño y 1 hora comiendo. Son 2 horas. Ya llevan 20. Ahora te quedan 4. Quedan 4. Hay un hermano que una vez me dijo que él no tenía, bueno, tenía 2 alas. 2 alas. 2 alas. Ajá. Me dijo que él no tenía ninguna televisión en su sala. Sí, pero la tenía la plasma en el cuarto. Ok. Ya. Y ese es un problema, sinceramente. Es un serio problema. Ok, punto número 3. Para que los grupos de estudio de la Biblia sean efectivos, es necesario que los coordinadores de estos reúnan las características indispensables y que estén satisfactoriamente entrenados. Eso es grandemente verdad. Ok, le voy a decir algo, hermanos, aunque yo sé que algunos tal vez no lo creen, pero es verdad. Un buen líder de grupo siempre tiene un grupo que estudia con él. Tal vez no todos, pero siempre tiene un grupo que estudia con él. Y si alguien ya no está viniendo, entonces si es un buen líder, entonces se busca a alguien más que venga. Eso es ser un buen líder de grupo. La persona que simplemente dice, no, es que ellos ya no quieren estudiar. ¿Cómo que no quieren estudiar? Si tú eres el líder de ellos. Entonces ¿para qué estás tú? Y si no lo puedes dirigir, no lo puedes coordinar. Tienes que decirle las verdades. Tienes que retarlos. Porque si no, entonces no eres líder de grupo. Y es muy importante de que uno lo tenga claro eso. El líder de grupo siempre va a tener un grupo de personas que van a estudiar con él. Porque si no se va, él consigue otro. Porque realmente él entiende, mi responsabilidad es guiar a un grupo. Y yo lo voy a hacer, llueve, truene o relampaguee. Quieran o no quieran, yo los voy a guiar. Yo voy a seguir insistiendo con ellos. Hasta que me digan, ya no te queremos ver más, entonces me voy con otro grupo que me quiera. No sé si están siguiendo la lógica de esto, pero es verdad. Por eso el punto número 3 dice, para que los grupos de estudio de la Biblia sean efectivos, es necesario que los coordinadores de esto reúnan las características que ya las enumeramos antes. ¿Se acuerdan? Ya las vimos, ustedes las tienen. Y el último, el lanzamiento del programa tiene que ser de impacto, no necesariamente extravagante, sino inolvidable y memorable. De impacto, tremendo programa. Y ahora ya los grupos están formados, ya tenemos todos los líderes, ya todo el mundo está entrenado, ya se escogió qué material se va a utilizar y ahora ya se decidió cuándo se va a comenzar. En todas las iglesias que están participando lo vamos a comenzar el mismo día. El lanzamiento lo vamos a tener juntos y ahora vamos a ver si es cierto que lo vamos a hacer. Quiero impactar toda